Arrancamos con importante información cuando son las 7 de la mañana con 5 minutos. En el ámbito internacional, 3 ministros abandonan a Dina Boluarte ante escándalo por sus relojes. 3 ministros peruanos renunciaron este lunes 1 de abril en medio de la investigación que enfrenta la presidenta Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito a raíz de unos relojes que no habría declarado dentro de sus bienes. El ministro del Interior, Víctor Torre, fue el primero en dimitir y horas después le siguieron en los pasos la titular de Educación, Miriam Ponce, y la de la cartera de la mujer, Nancy Tolentino, quienes anunciaron su decisión a través de la red social X. Yo he coordinado con la señora presidenta y me voy porque le he pedido y la señora ha accedido, así comentó Torres a la salida del Palacio Presidencial tras asistir a su último Consejo de Ministros. Torres, quien ocupaba el cargo desde el 21 de noviembre, alegó problemas familiares para desvincularse del gobierno de Boluarte, investigado hoy por la Fiscalía. Cuestionado por el aumento de la inseguridad ciudadana, el ministro se desempeñaba como máximo responsable de la policía, que el fin de semana allanó junto a la Fiscalía la vivienda y despacho presidencial de Boluarte en el marco del llamado Rolex. Según varios medios de prensa, un sector del gabinete había pedido a Torres remover al coronel que dirigió la sorpresiva operación del registro. El gobierno encajó casi 3 renuncias al hilo desde que a mediados de marzo detalló el escándalo por una publicación periodística que reveló el uso de varios relojes de lujo por parte de la mandataria de 61 años de edad. Si la señora sale, el Perú se hunde, así comentó el saliente ministro a raíz del pedido de destitución que presentaron grupo de oposición que no ostentan la mayoría en el Congreso. La señora no tiene nada que esconder, me voy en paz, con las manos limpias, agregó Torres. Las reuniones ocurren y sobre todo, señores, este miércoles el nuevo primer ministro y su remozado gabinete deben concurrir al Congreso a pedir un voto de investidura en una presentación prevista desde hace un mes. 7 de la mañana con 8 minutos. Así está la situación en Perú. 3 ministros abandonan a Dina Boluarte ante escándalo por sus relojes. Es la nota informativa que el día de hoy compartimos desde el portal de Diario Primicias. Tecla Noticias. Y la candidata a la alcaldía de Celaya, en el Estado de México, en Guanajuato, hablamos de Berta Gisela Caitán Gutiérrez, fue asesinada el lunes, así informaron las autoridades. El ataque ocurrió en la comunidad de San Miguel Ocotopán, situado a 10 kilómetros de la cabecera municipal de Celaya. Gaitán era candidata del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, y encabezaba su primer mitin de campaña. El eje central del evento era precisamente presentar sus propuestas en el tema de seguridad pública. Sin embargo, sujetos armados le dispararon en varias ocasiones. La víctima murió en el lugar, mientras que otras 3 personas resultaron heridas durante el ataque. Tras los hechos, el gobernador de Guanajuato, hablamos de Diego Sinjue, condenó el atentado y mencionó en su cuenta de X que el ataque no quedará impune. Apenas el pasado domingo, la candidata a diputada federal del Partido Movimiento Ciudadano, Alda Pacheco Juárez, denunció haber sido víctima de un atentado mientras circulaba por la carretera que conecta los municipios de Cortázar y Jaral del Progreso, también en Guanajuato. No obstante, no hubo disparos ni lesionados. Celaya es la tercera ciudadana más poblada de Guanajuato, la ciudad más poblada de Guanajuato, y se encuentra en la zona conocida como Laja Bajío, una de las más violentas del estado y del país. Una candidata a una alcaldía mexicana es asesinada durante un mitin político, así nos informa el portal de Ecoavisa. Tecla Noticias.
Seguimos informando, al menos 8 muertos, incluido el general iraní, en ataque israelí contra consulado en Damasco. La cifra de muertos en el ataque atribuido a Israel contra el consulado iraní, situado en el oeste de Damasco, aumentó a 8, incluido un líder de la Guardia Revolucionaria iraní. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó de que además el general de brigada murieron 2 asesores y 5 miembros de la Guardia Revolucionaria en un balance preliminar. El embajador de Irán en Siria, que salió ileso del ataque, dijo antes a la televisión estatal que hay entre 5 y 7 muertos. No podemos dar una cifra exacta hasta que no se levanten los escombros, así comentó en televisión estatal iraní desde Damasco. Una fuente militar no identificada señaló a la agencia oficial de noticias que el ataque del enemigo israelí contra el edificio del consulado iraní en Damasco destruyó el edificio por completo y alcanzó a todos los que se encontraban en su interior, lo que provocó muertos y heridos en el interior del consulado, sin dar más detalles. 7 de la mañana con 11 minutos, 7 con 11 minutos, al menos 8 muertos, incluido el general iraní en ataque israelí contra consulado en Damasco. Es la nota internacional que el día de hoy compartimos desde el portal de Diario Primicias. La noticia. Y atención, porque las autoridades de Texas informaron que una persona dio positivo al primer caso de gripe aviar en Estados Unidos, infectado por una vaca lechera. El paciente ha sido aislado y está recibiendo medicamentos antiviral. El único síntoma que presentó fue su enrojecimiento de los ojos, algo parecido a la conjuntivitis, pero se encuentra estable. El contagiado tuvo contacto directo con una vaca lechera que probablemente estaba infectada con una influenza aviar. Las autoridades sanitarias agregaron que hace poco detectaron gripe aviar en granjas lecheras en Kansas y Texas. Las vacas pudieron contraer este virus por medio de las aves silvestres. Algunas de ellas fueron encontradas muertas alrededor de una granja en Texana. Agencias de salud y estatales se encuentran investigando para conocer más sobre cómo se propaga este virus, para poder cuidar al ganado y también a ganaderos. El riesgo sigue siendo bajo para las personas. Entonces, igual, esto es un mensaje de hay que estar alerta, ¿no? Atentos, porque se detecta el primer caso de gripe aviar en humanos transmitidos por una vaca. Así nos informa el portal de Ecuavisa. La noticia. Seguimos informando, 7 de la mañana con 13 minutos, son las 7 de la mañana con 13 minutos, cataclismo en Haití. Sujetos armados atacan el Palacio Nacional. El Palacio Nacional de Haití se convirtió en blanco del ataque de hombres armados y varios empleados quedaron atrapados este lunes 1 de abril, según reportes preliminares. Este hecho dejó al menos 5 policías heridos, uno de ellos de gravedad. Los intensos tiroteos en la zona y los duros enfrentamientos entre los pandilleros y la policía continuaron la tarde de este lunes en la principal plaza pública de Puerto Príncipe, muy cerca del Palacio Nacional, en pleno centro de la capital haitana. Los miembros de las bandas armadas pertenecientes a una coalición liderada por el poderoso Jimmy, alias Berbecue, consiguieron incendiar un vehículo blindado de la Policía Nacional en las inmediaciones del Palacio Nacional. Las bandas armadas, que controlan alrededor del 90% de Puerto Príncipe, habían prometido recientemente que tomarían el palacio. En marzo, las bandas ya intentaron asaltar, aunque sin éxito, el edificio. Esta situación se produce tras unos días de menor violencia por parte de las pandillas,
una tensa calma rota la mañana de este lunes, cuando los enfrentamientos y los tiroteos entre las bandas y la policía volvieron con más fuerza a las calles de la capital. 7 de la mañana con 15 minutos, cataclismo en Haití. Sujetos armados atacan el Palacio Nacional. Las bandas armadas, que controlan alrededor del 90% de Puerto Príncipe, tratan de irrumpir nuevamente esa paz en el Palacio Nacional. Todavía no se instala el Consejo de Transición. Es la nota internacional que el día de hoy compartimos desde el portal de Diario Primicias. Y cuando son las 7 de la mañana con 15 minutos, 7 de la mañana con 15 minutos, a esta hora revisamos más noticias con nuestro compañero Gustavo Cisneros. 6 ministros renuncian en medio de investigación por el Rolex Gate en Perú. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, juró a 6 nuevos ministros en Perú tras la renuncia masiva de 6 miembros del gabinete en medio de la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito a raíz de unos relojes Rolex que no habría declarado entre sus bienes. Dejen los nervios, dice Maduro ante el circo internacional por las elecciones. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tildó de circo la alarma expresada por varios gobiernos tras la exclusión de Corina Lloris, respaldada por el mayor bloque opositor del país, de los comicios del 28 de julio, donde buscará un tercer mandato. Trump consigna fianza por $175 millones en caso de fraude fiscal. El expresidente Donald Trump consignó una fianza por $175 millones ante la justicia de Estados Unidos para evitar el embargo de sus propiedades, luego de haber sido condenado en un caso de fraude financiero, según documento judicial. Seguimos con Tecla Noticias. Noticias nacionales en La Tecla. Y cuando son las 7 de la mañana con 17 minutos, revisamos temas en el ámbito nacional y el juicio contra el excontralor Carlos Poli inicia este 8 de abril en los Estados Unidos. El excontralor Carlos Poli enfrentará en los Estados Unidos un juicio en su contra, después de que no aceptara su culpabilidad en una investigación del Departamento de Justicia de este país. Según el calendario de la Corte del Distrito Sur de Florida, el juicio comenzará el 8 de abril de este año 2024. Carlos Poli enfrenta 3 cargos en Miami: conspiración para lavado de activos y participar en transacciones con bienes derivados de delitos. El caso investiga al menos 3 esquemas de corrupción en los que el excontralor habría participado en los Estados Unidos. El primero, coimas recibidas de la multinacional Odebrecht, un caso por el que ya fue sentenciado en Ecuador. El segundo, estamos hablando de sobornos relacionados con Seguros Sucres. Y el tercero, posibles pagos recibidos de una empresa española de atún. Los fiscales estadounidenses acusan a Poli de más de $8 millones en sobornos por estos 3 esquemas. Para recibirlos, el excontralor habría usado cuentas en el estado Florida a nombre de su hijo John Poli, el principal conspirador detectado en la investigación. Antes del juicio, se deberá seleccionar un jurado para que participe en el juicio. Este grupo de personas son las que, después de escuchar los testimonios y analizar las pruebas, deberán decidir si Poli es declarado culpable o inocente. 7 de la mañana con 19 minutos. El juicio contra el excontralor Carlos Poli inicia este 8 de abril en los Estados Unidos. En la nota nacional que el día de hoy compartimos desde el portal de Diario Primicias. La Tecla. Ecuador comenzó desde este lunes la cuenta regresiva para la consulta popular del próximo 21 de abril,
con la que el presidente Daniel Noboa busca apoyo ciudadano para combatir la inseguridad, uno de los principales problemas del país, que afronta un conflicto armado interno contra los grupos criminales. Entre los temas que se votarán está la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la policía contra el crimen organizado, permitir la extradición de ecuatorianos, instaurar juzgados en materia constitucional, reconocer los arbitrajes internacionales y flexibilizar el mercado laboral con contratos temporales y por horas. Noboa, de 36 años, ofreció en campaña electoral una consulta sobre temas de seguridad y la impulsó tras asumir el poder el pasado 23 de noviembre, bajo el paraguas de la lucha contra las bandas del crimen organizado, que en enero desataron una espiral de violencia en las cárceles, ahora a cargo incluso de los militares. En ese escenario, Noboa declaró en enero un estado de excepción y decretó el conflicto armado interno, con el que, paso a paso, ha considerado a 22 bandas criminales como terroristas y permitió la participación de las Fuerzas Armadas en las operaciones contra estas mafias. Entonces, la cuenta regresiva para el referéndum sobre la seguridad, el empleo y la justicia ha comenzado. Así nos informa el portal de Ecuavisa. Tecla Noticias. Y empieza el envío de material para voto de 429.165 migrantes en consulta popular. El Consejo Nacional Electoral anunció este lunes 1 de abril que arrancó con la distribución del material de votación hacia las jurisdicciones establecidas en el exterior, esto de cara a la consulta popular que tendrá lugar el próximo 21 de abril. A través de un comunicado, el organismo detalló que inició la distribución de 610 paquetes electorales hacia las 3 circunscripciones especiales en el exterior: Europa, Oceanía y Asia, Latinoamérica, el Caribe y África, Estados Unidos y Canadá. Dichos paquetes electorales incluyen papeletas de votación, documentos electorales, así también urnas para el depósito de los sufragios, biombos, material genérico, sobres, etiquetas y candados de seguridad, entre otros, precisó el CNE. El organismo añadió que, de acuerdo al calendario establecido, la distribución de los 40.657 paquetes electorales para el territorio nacional arrancará el próximo 8 de abril y concluirá el día 20 a la víspera de la votación. Un total de 429.165 ecuatorianos han sido habilitados para votar en el exterior durante el proceso de consulta popular sobre 5 preguntas de referéndum para enmiendas constitucionales y otras 6 de un plebiscito para reformar varias normativas internas. El total de votantes en el exterior habilitados se van a dividir en las 3 circunscripciones electorales definidas, que en conjunto abarcan unas 600 mesas de votación. 7 de la mañana con 23 minutos. Empieza el envío de material para voto de 429.165 migrantes en la consulta popular. El voto de los ecuatorianos en el exterior será en modalidad presencial. Es la nota informativa que el día de hoy nos cuenta el portal de Diario Primicias. La Tecla. La Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa por una presunta asociación ilícita en el concurso para seleccionar defensor público, proceso que a la fecha se encuentra en la etapa de la impugnación ciudadana. Esta investigación se da a partir de posibles irregularidades cometidas presuntamente por 3 concursantes y los integrantes de la comisión de selección que desarrollan el proceso. Están convocados a rendir versión los 3 postulantes mejores puntuados, como Rodrigo Daniel Frías Toral, Byron Guillén y Jorge Cristóbal Ballesteros. También deberán cumplir con la diligencia los comisionados ciudadanos y los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Mientras el concurso se encuentra en la etapa de impugnación ciudadana, que empezó el 27 de marzo y termina el 3 de abril, luego de eso se viene la etapa de designación del candidato mejor puntuado. Es decir, el proceso está en sus últimas etapas.
A mediados de marzo trascendió una denuncia de la consejera afín al correísmo. Hablamos de Yadira Saltos sobre una supuesta reunión entre el candidato a defensor público Rodrigo Frías y la consejera Joana Verde Soto. El tema llegó incluso a la Comisión de Fiscalización. Verde Soto, por su parte, dijo que se defenderá y que la denuncia busca un espectáculo político. Asimismo, el 18 de marzo, 2 comisionadas para elegir defensor público recibieron un correo con amenazas de muerte en plena sesión. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social denunció el hecho ante la Fiscalía. La Fiscalía abre investigación previo al concurso para elegir defensor público. Así nos informa el portal de Ecoavisa. La Tecla. El correísmo se debilita por los golpes en los tribunales de justicia de Ecuador. Una nueva ola de golpes judiciales enfrenta el correísmo en los tribunales de nuestro país. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, vinculará a 6 exfuncionarios del régimen del expresidente Rafael Correa al caso Reconstrucción de Manabí. Los exministros de Transporte y Obras Públicas, estamos hablando de Walter Solís y Boris Córdoba, los exsecretarios de Obras Públicas, Omar Chamarro y Franklin Bernal, el exdirector de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, Milton Maldonado, y también el exdirector del Sistema de Contratación Pública, CERCOC, Víctor Jaramillo, son sospechosos de presunto peculado. Ellos se suman a otros 3 funcionarios que ya enfrentan cargos, como el ex vicepresidente Jorge Glass, quien desde el 17 de diciembre del 2023 permanece refugiado en la Embajada de México y tiene orden de prisión. Además, el exsecretario del Comité de la Reconstrucción, Carlos Bernal, y el exgerente de Ecuador Estratégico, Pablo Ortiz. Según la investigación fiscal, Glass y los demás procesados habrían desviado 367 millones de dólares recaudados mediante la ley de solidaridad, que debían usarse solo en obras prioritarias para los afectados por el terremoto del año 2016. Según la teoría fiscal, aprovechando esta emergencia, habrían evitado el trámite de una licitación regular y habrían destinado los fondos al arreglo de parques y aeronaves. De acuerdo con la Fiscalía, también habría sobreprecios en la adquisición de hospitales móviles e irregularidades en los reasentamientos para damnificados. La audiencia de vinculación por este caso estaba prevista para las 14 horas de este 1 de abril e iba a ser instalada por la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Rita Bravo, quien asumió el despacho del ex juez Luis Rivera, pero se difirió para otra fecha. 7 de la mañana con 28 minutos. El correísmo, señores, se debilita por los golpes en los tribunales de justicia de Ecuador. En la nota informativa que el día de hoy nos cuenta el portal de Diario La Hora. Tecla Noticias. Dinero del narcotráfico apoyó la campaña por el no, según uno de los testigos del caso Metástasis. Heliber Angulo, quien presuntamente fue el administrador de los bienes del narcotraficante Leandro Norero, aseguró que este financió la campaña por el no mediante el ex legislador correísta Ronnie Aliaga. Norero temía por la extradición, que era una de las preguntas. Esto exige una acción inmediata para investigar el hecho, verificar fechas y tomar medidas legales de parte del Consejo Nacional Electoral, dijeron a este medio de comunicación 2 ex autoridades del gobierno. Es obligación del Consejo Nacional Electoral iniciar un proceso administrativo en la cual recae toda la información y presente la denuncia correspondiente ante el Tribunal Contencioso Electoral, dice Carlos Aguinaga, expresidente del Consejo Electoral. Las organizaciones políticas presentan sus reportes de financiamiento de campaña luego de 90 días de concluido el proceso. En este caso, Ronnie Aliaga participó de las actividades por el no en la consulta del 2023 con su movimiento Revolución Ciudadana. Según Aguinaga, ante esta información, esas cuentas pueden ser revisadas.
para Medardo Oleas, también exministro del organismo electoral. Este testimonio en el caso de Metástasis confirma las debilidades del control del CNE. Confirma que el narcotráfico sí ingresó en las campañas electorales y que el Consejo Nacional Electoral, al no controlar estos ingresos ilícitos, no solamente violó la ley, sino auspició que actividades irregulares queden sin juzgamiento, sin sanción, afirma Medardo Oleas, ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, Leandro Norero habría financiado campaña por el no en una consulta popular. Así nos informa el portal de Ecuavisa. Y a esta hora, son las 7:30, nos vamos a la pausa y ya regresamos con más información. Son las 7:30. Vamos a comerciales con la tecla 105.7. Inicio de espacio publicitario. Si llueve y quieres evitar que los mosquitos nunca más lleguen a tu hogar ni tampoco a tu comunidad, vamos todos contra el dengue. Todos contra el dengue. Continúa la campaña de fumigación y abatización en todo el cantón. Abre la puerta a nuestra cuadrilla correctamente identificada y verifica en nuestras redes sociales oficiales los sectores a visitar por semana. Para cualquier inquietud, recomendamos tener a la mano el número de Masa EP 098809.